Langosta Literaria. Hola amigos de La Langosta Literaria, bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Eloísa Nava, soy editora del sello Random House y el día de hoy haremos un programa muy interesante y muy padre y para mí muy especial porque estoy acompañada de dos colegas míos, amigos queridos. David Velázquez por un lado, que es editor también de Casa del Sello Bolsillo, de Grijalbo, entre otros proyectos que ya nos contará él un poquito más. Y también estoy acompañada de Eduardo Flores, que lleva el sello de Debate, también está en Bolsillo y en Grijalbo y en otros proyectos adicionales. Y la verdad es que queríamos hacer de esto una conversación, pues eso, muy de casa, ¿no? Muy entre amigos, para decirles que llevamos al menos 8 o 9 años de conocernos ya y tenemos varias experiencias en nuestra haber y queríamos compartir con ustedes sobre todo cómo fueron estos primeros años en la enseñanza de este oficio tan amplio y tan lindo, muy apasionante la verdad, que es el oficio de ser editor. Y queríamos hablar de estas primeras experiencias, compartirlas con ustedes, porque creo que es importante que sepan todo lo que hay detrás de los libros simplemente que publicamos y que llegan a la mesa de novedades y después a sus libreros. Entonces, me gustaría primero comenzar para romper el hielo preguntándoles, David y Eduardo, bueno, primero, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿Qué Elo. tal? Pues nada, primero muchas gracias por la invitación. Fue una Esta es tu invitación casa, David. intempestiva. Podríamos decir que quizá hasta improvisada, pero me da gusto estar aquí de nuevo. Tenía ya un rato que no Sí, participaba en estos podcasts y no sabía que lo extrañaba, creo que hasta que estoy ahora frente al micrófono. maravilloso. Entonces, en principio, muchas gracias. Sí, han sido, como bien dices, pues años de mucho aprendizaje, de mucho Sí. desarrollo. Y yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes porque son pues de las primeras personas con las que trabajé ya como en equipo aquí en la editorial, ¿no? Ahora vamos a comentar un poco más a lo largo de este podcast, pero me da mucho gusto ver cómo han crecido, cómo se han ido buscando un espacio en una industria que es muy grande y muy competitiva Sí. y además muy diversa, ¿no? Donde hay tanto que hacer y tantas formas tan distintas de publicar y de buscar y de plantarse frente al lector, ¿no? Entonces yo muy contento de estar aquí con ustedes, no me quiero extender para dejar que Lalo se presente también, pero eso, ¿no? Muy contento de Sí, estar aquí. quizás solo para situar un poco a quienes nos están escuchando, David, Eduardo y yo nos conocimos aquí en Penguin Random House en unos años muy interesantes y muy convulsos de fusiones, incluso de Santillana y Penguin, y sobre todo en un equipo muy especial que es ahora edición técnica, pero que en ese momento era redacción. Lalo, ¿cómo estás? Hola Elo, hola David, ¿cómo están? La verdad es que también estoy muy contento de compartir este espacio con ustedes. Como bien dice Elo, nosotros compartimos el trabajo cuando recién llegamos en redacción, que se trata justamente del cuidado editorial de los libros. Ahorita les explicaremos un poco más. Y creo que es una muy buena oportunidad para platicar no solo de nuestro desarrollo profesional, sino realmente pues ver qué significa para nosotros la edición, que hemos aprendido de ella en este tiempo aquí en la editorial, que además sí creo que pues además de ser una empresa importante en el rubro, pues sí es también una escuela muy importante para los editores, ¿no? La verdad es que sí creo que tenemos una oportunidad muy grande de aprender muchas cosas y ahorita creo que sería bueno también ir platicando un poco de esto. Sí, justo yo creo que sería magnífico comenzar con cuáles fueron esos primeros, digamos, enfrentamientos con el hacer, ¿no? Con la hechura de los libros. Lo acabamos de decir, o sea, el editor simplemente es un oficio. ¿Y cuáles fueron para ti, David, los primeros, no tanto problemas, pero sí como esa cosa que te diste cuenta que era distinta a la teoría y ya en la práctica era otra cosa? Pues es una pregunta interesante, Lo, porque para empezar yo no tengo una formación cabal en Acabas literatura o en sí, medios, totalmente. etcétera, ¿no? Yo vengo de la carrera de filosofía, o sea, estoy muy ligado a las humanidades, pues, en ese sentido, pero no tenía idea de lo grande y de lo diverso que era este oficio, pues, ¿no? Del oficio de la edición. Y me gusta tu pregunta porque precisamente fue aquí en Penguin donde aprendí realmente el oficio, ¿no? Yo tenía muy poca experiencia antes de haber entrado acá. Estuve un tiempo trabajando en el Fondo de Cultura Económica, Ujú. pero lo que hacía básicamente eran dictámenes, ¿no? ¿Qué es un dictamen? Para quienes nos estén escuchando que no sepan qué es esto, pues es recibir un manuscrito que no ha sido solicitado por la editorial, de alguien que quiere publicar,
y que lo ofrece para una lectura, para una revisión, una valoración, ¿no? Claro. Comercial o editorial, etcétera. Yo era básicamente lo que hacía, leía estos manuscritos y le comentaba al editor mis impresiones, ¿no? Si yo creía que era una obra que valía la pena publicarse o no, cuáles eran sus fallas, sus principales aciertos, etcétera, ¿no? Eso es un trabajo que se hace de manera muy, muy común y muy intensamente, ¿no? En editoriales tan grandes como esta, ¿no? Pero fue realmente aquí, como decías, en este departamento que antes se llamaba la redacción, que ahora ha sido rebautizado como la edición técnica, que creo que es un nombre además mucho más propio, ¿no? Porque es un trabajo realmente editorial, ¿no? Una editorial como esta, que precisamente maneja tantos títulos, ¿no? Y que publica tanto. Gran volumen de títulos. Sí, exacto, ¿no? En distintas áreas, pues necesita editores que estén dedicados completamente al cuidado de los libros, que es pues la lectura, la corrección, la diagramación, ¿no? Esa parte final, ¿no? Esos detalles, ¿no? Ese apretar las tuercas, ¿no? Para que el libro funcione y tenga una cara visible, ¿no? Y que sea atractivo al público y que se pueda leer. Bueno, eso es por una parte, y por otra parte estamos editores como nosotros, que somos, digamos, editores más públicos, ¿no? Quizá un poco nuestro oficio está más relacionado con las relaciones públicas, con la búsqueda de talentos o de proyectos que sean posibles de publicar. Pero bueno, pues es una característica de esta editorial, ¿no? Sí, de hecho en inglés está la diferenciación, ¿no? Entre publisher, que sería más ligado a esta descripción que acabas de dar, ¿no? Que es como unas relaciones públicas realmente el fuerte, y la otra parte es más bien de un editor en general. Fíjense que yo no estoy tan de acuerdo con esa diferenciación. O sea, yo sí creo no debería. Que la idea de ser un editor implica pues muchas cosas, ¿no? Claro, o sea, totalmente. No solamente es la idea del texto. Yo creo que también se ha romantizado mucho esa idea de que un editor solo lee. Yo creo que es una de las partes del trabajo más importantes, por supuesto, y fundamentales para que salgan los libros. Pero sí creo que ahora los editores pues tenemos una misión de generar proyectos, de pensar nuevas formas de alcanzar públicos, generar un producto que tenga interés para muchas personas. Entonces sí creo que también tiene una tarea distinta, y sí, por supuesto hay que resolver un montón de situaciones, ¿no? Es como el que está en todo el proceso, ¿no? La verdad es que es una cadena muy grande la que tenemos acá, en la que colaboran muchas personas, todas igual de valiosas, pero pues por cómo está estructurada la editorial, pues el editor es el que está a cargo, bueno, no a cargo, porque sí sería como darle una relevancia extra, sino más bien es el que acompaña todo ese proceso, ¿no? Y que va desde la contratación, o sea, todo el diálogo con legal, estar revisando el tema contractual con el propio autor, hablar con el autor, contactarlo y buscar presentarle un proyecto, después ver que lo escriba, estar gestionando todo eso. Luego con el área de edición técnica, a apuntalar para que se haga ya el trabajo de diagramación, las lecturas, y que se pueda entregar a producción, ver la producción, y finalmente después pues la campaña, ¿no? Que se difunda, que llegue a las librerías. En fin, creo que es un proceso muy largo, y también como hacer esta diferenciación de relaciones públicas tampoco me parece del todo justo para nuestra labor. Yo sí creo que se habla mucho de esta diferenciación entre publisher y editor, pero sí creo que el editor realmente pues está en todos estos procesos, ¿no? No solamente es el texto. O sea, yo creo que, insisto, se ha romantizado mucho la idea de que el texto es lo primordial para el editor, y sí creo, pero creo que todo lo que lo engloba, todo lo que está alrededor del texto, también es muy valioso para que el libro llegue a la gente. Sí, además esa diferenciación se hace en un mercado mucho más amplio, como sucede en Estados Unidos, y aquí tal vez sí es una visión mucho más 360 grados, y nos toca hacer de todo, ¿no? Entrar en todo ese proceso. Pero pienso que es algo que cuando entramos a trabajar no sabíamos, ¿no? Es algo que ahora, después de 8 o 9 años, bueno, ya tenemos una idea mucho más amplia del oficio, pero digamos, en esas primeras enseñanzas, ¿tú con qué te topaste, Eduardo? Pues primero lo que decía David, que decía que él no tenía esta formación con letras o de comunicación, que también creo que es como un prejuicio que se tiene cuando estás pensando en lo editorial, porque realmente no creo y no lo hay, no hay una carrera que te lleve específicamente para ser editor. Sí, claro. Yo creo que lo primordial... Bueno, hay algunos maestrías. Sí, que son sobre todo cosas más técnicas, ¿no? Realmente, pero yo sí pienso que lo primordial es que tú tengas un interés por leer, que seas un lector, ¿no? Que te guste leer. Porque ya teniendo eso, pues también aprenderás a leer de forma distinta acá en la editorial, ¿no? O sea, de forma creo crítica, que ¿no? Sobre todo. Crítica también para encontrar erratas, cosas específicas. Creo que sí hay distintos modos de lectura, ¿no? La enseñanza más grande que tuve acá en la editorial fue que
pues yo cuando llegué pues tenía un perfil de lector que, digamos, a mí me gusta mucho el ensayo, la literatura también es lo que más me gustaba leer en ese momento. Pues mi sueño pues era editar eso, ¿no? Entonces, en el área en la que estábamos, pues pasaban todos los libros comerciales, infantiles, De estos de salud, literatura, literatura, y de autoayuda. repente, pues de autoayuda, y como que te sacaba de onda, decías como, este es un libro que a mí no me atrae, ¿no? Y me acuerdo mucho que yo tuve una conversación muy rápida con uno de los editores de Aguilar, uno de los sellos más comerciales que tenemos acá en la editorial, que además tiene un perfil muy, muy interesante, ¿no? Porque es un poeta. La verdad es que Claro. su perfil como editor y su perfil de lector son muy, un poco contrarios, podría decirse. Y me acuerdo mucho que él me dijo, a mí no me gusta, no sé qué, pero lo decía un poco como para empatizar conmigo que yo estaba apenas llegando. Y después vino la enseñanza, ¿no? O sea, me dijo, pero hay gente allá afuera a la que le interesa mucho este libro y nosotros estamos para trabajar para esas personas, ¿no? Nuestro trabajo es que este libro sea lo mejor posible para que esas personas a las que les interesan estos temas lo lean con toda la facilidad, ¿no? Que no les moleste nada, que entiendan, que tengan el mismo cuidado que tendrías con un libro que a lo mejor te interesa a ti. Y acá no estoy tratando de hacer una diferenciación de decir esto es mejor u otro, ¿no? O sea, creo que Claro. todos tenemos No, un interés y cada uno es muy válido. Y acá en la editorial entendí eso, ¿no? Tanto las personas que leen salud, que leen autoayuda, merecen todo nuestro respeto y toda nuestra entrega para que tengan una lectura totalmente. muy, muy feliz, ¿no? Y que les guste, que les conmuevan los libros, que les sirvan sobre todo, ¿no? Creo que también hay libros que tienen distintos objetivos y que se logra ese objetivo, pues nosotros tenemos que participar en esta. Yo siempre digo que esta es una labor silente, ¿no? A fin de cuentas, nosotros tenemos que estar totalmente ocultos en ese trabajo cuando ya llega el libro a los lectores que ni siquiera nosotros conocemos, pero que ellos tengan la satisfacción de tener un buen libro. Claro. Sí, me gusta mucho tu respuesta, Lalo, porque justo es uno de los primeros aprendizajes que yo tuve también, ¿no? No de esta forma tan intensa como la viviste tú Y con el simpática, habrá que maestrazo, ¿no? Un decirlo. querido amigo de todos y todas acá. Pero sí, es una de las primeras cosas que se aprende en el oficio, ¿no? Que el editor no necesariamente tiene que gustar de los libros que Así publican, es. ¿no? Seguramente habrá afuera editoriales más pequeñas, ¿no? Independientes, a veces incluso de un solo hombre, ¿no? Que es también lo que decías, ¿no? Que a veces esta labor editorial en una editorial como esta, sí, por razones logísticas y de organización del tiempo, tiene que dividirse, pero que muchas veces hay editoriales de una sola persona, ¿no? Donde una persona consigue el texto, contrata al autor, lo acompaña, publica y etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es que no necesariamente tenemos que relacionarnos directamente con lo que publicamos, ¿no? Son al final mensajes, ¿no? Son textos que queremos hacer públicos, ¿no? Y como bien decías, allá afuera hay alguien que está buscando ese mensaje, allá afuera hay alguien que se va a interesar por esos temas que no necesariamente son con los que nosotros casamos, ¿no? Yo también como estudiante de filosofía que fui, pues era mucho más cercano al ensayo, ¿no? Quizá temas un poco más de especulativos, ¿no? Etcétera. Estoy muy ligado a la ciencia ficción, pero no es lo único que publico, ¿no? Y también de las primeras cosas que llegué a publicar aquí, desde la edición técnica y todo, fue precisamente temas de salud, de autoayuda, con los que yo no necesariamente me sentía identificado, pero que de todas formas uno trata de hacer lo mejor posible, ¿no? Uno trata de ponerse siempre en el lugar del lector, de pensar quién va a leer esto, quién está buscando estos temas, ¿no? Y tratar de acercarlos de la manera más fácil posible, ¿no? De hacer justo esa labor de encontrar el libro, de leerlo y de asimilar ese mensaje pues de la forma más fácil posible. Y creo que esa es una de las tareas clave del Claro. editor, ¿no? Totalmente de Que acuerdo. seleccionamos los títulos no necesariamente porque nos gusten a nosotros mismos, sino porque creemos que hay algo valioso ahí para alguien Para allá alguien más. afuera, ¿no? Ujú. Sí, ese es Entonces, el mayor aprendizaje, creo, ¿no? Tener al lector al centro de, ¿no? exacto, De la búsqueda de muy bien dicho. contenidos o la contratación o publicación de títulos. Y yo, por ejemplo, pienso que además hay un prejuicio muy grande, ¿no? En torno a este tipo de temáticas como autoayuda, incluso algunos libros de salud o libros que están enfocados en una figura como puede ser un influencer. Y alguna de las cosas que yo he aprendido durante estos primeros años ha sido que esos libros son realmente muy difíciles de hacer, Ujú, muy sí, difíciles de armar, porque muchas veces partes simplemente de una idea, partes de un mensaje clave que te pueda dar pues el propio autor y junto con él sueles construir eso, ¿no? Construir desde un índice, el tono de la voz, por ejemplo, en el que va a ir enfocado a qué lectores, si son mujeres, si son hombres, de qué edad, ¿no? O sea, creo que justo esa es una de las cosas que más me ha gustado ir aprendiendo sobre el camino, tirar estos mitos en torno Sí. a que la literatura siempre es más sofisticada y más importante. Y no, la verdad es que hay libros de autoayuda que están
bien hechos, o sea, están No, realmente, que son eficaces. Y te ayudan mucho, ¿no? La que verdad te es ayudan que un montón. justo yo me acuerdo de varios libros que tal vez yo los tomé y como que decía, bueno, esto hay que cumplir con el trabajo, pero terminas como realmente aprendiendo algo. O sea, Y cuando te para tu vida quitas, personal sí, incluso, sí. O yo sea, lo he aplicado. cuando te quitas ese prejuicio Sí, lector, o sea, la verdad es que creo que también es una de las cosas que todos como lectores tendríamos que hacer. O sea, realmente quitarnos ese velo de decir cómo esto es buena o mala literatura y realmente pues entender los libros, ¿no? Creo que los libros tienen un objetivo, están regidos por alguna intención y más bien tendríamos que tratar de entender cuál es esa para que nosotros también podamos aprovechar eso que nos están dando esos libros, ¿no? No todos son alta literatura ni nada, ¿no? Creo que hay libros muy funcionales que te van a servir para algo en específico y también habría que aprovecharlos de esa manera. sí, claro. Y no sé, justo ahora se me viene a la mente, creo que los tres hemos publicado títulos de diferente índole, como ya estabas diciendo hace rato, David. ¿Alguno que te venga a la mente en este instante que te haya dejado justo una enseñanza o que tengas muy marcado por algo, ¿no? O sea, por alguna razón, porque te costó más hacerlo, o porque fue una experiencia bastante interesante con el autor, ¿no? Te dejó algo, no sé, algún libro así que haya sido de estos primeros años al menos, que se haya quedado tatuado en la piel. Sí, creo que sí puedo pensar en algunos, ¿no? Como experiencias con autores, recuerdo por ahí alguna vez que publicamos una novela de un autor que se llama J.M. Oliveira. La novela se llama Sí, Resaca, esta lo tengo muy claro, presente, es. ¿no? Porque es una novela sobre un profesor de filosofía que pierde a su mujer y cae en el alcoholismo, etcétera. Bueno, es una anécdota que en principio parece bastante simple, pero es muy interesante ver cómo lo plantea el autor. Pero recuerdo que cuando la estaba leyendo, la estaba corrigiendo, me sonaba que el final era mucho más ambiguo de lo que el autor lo estaba planteando, ¿no? Ya, Terminaba con el personaje como caminando por la calle, pero era como una especie de día soleado, ya, pero la novela te dejaba con una sensación de que no tenía que ser un día soleado, ¿no? O sea, el ya, día tenía que claro. estar nublado porque había pasado por un montón de tragedias, tanto personales como externas, ¿no? Entonces yo le sugería precisamente cambiar ese final, ¿no? Cambiar esa atmósfera de Ujú. ese párrafo final y fue algo que él aceptó de muy buena manera, ¿no? Y eso como que en mí despertó pues esa maravilla o ese asombro de decir, bueno, es que sí se puede de repente incidir, ¿no? En la obra, ¿no? Que Sí, no siempre son obras acabadas. Y creo que fue una de estas primeras intuiciones me de saber encanta. realmente cuál era Palabra ese clave, trabajo ¿no? del editor, ¿no? De ayudar también al Excelente. autor a darle esa forma final a un mensaje que a veces él puede intuir, pero quizá no lo tiene del todo hecho, ¿no? Porque quien se ha dedicado a escribir sabe que una vez veces termina cansado y termina embotado y Sí, termina un poco harto a veces de lo sí. que está Y hay escrito cosas y que ya ya no no alcanzas vemos, a exacto, ver, ¿no? ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, como ayudarle al autor a descubrir ese pequeño matiz que podía darle un mejor final a esa obra, pues creo que fue una muy grata experiencia, ¿no? Y en otro sentido, en otra experiencia más práctica, recuerdo también haber leído, de ese sí no recuerdo el título, pero era un libro sobre gestión del tiempo y un poco como cómo organizarte mejor en Ya. la oficina. Y yo también ese, como decía Lalo, pues lo leía un poco como renuente, decía, bueno, esto no es para mí, ¿no? Qué me va a dejar? Pero bueno, al final es trabajo y había que hacerlo. Pero leyéndolo también descubrí algunas pistas que daba el autor sobre cómo organizar mejor el correo electrónico, ¿no? Y desde entonces esa enseñanza me ha servido también para Wow. tener mi correo No, mucho pues más pásanos depurado, ¿no? esos Para tenerlo datos. más Sí. organizado, ¿no? Porque en una empresa, no necesariamente editorial, pero en una empresa tan grande, uno recibe a veces cientos de correos Claro. en un día, ¿no? A lo mejor exagero, ¿no? Pero No, cientos a sí, la semana seguramente son sí, ¿no? muchos, sí. Entonces te vas de vacaciones 2 semanas, regresas y tienes 2500 correos en tu bandeja Sí. y es difícil organizarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo poner filtros, ¿no? ¿Cómo priorizar esas tareas? Eso Wow. sí me ayudó. Entonces, sí, de repente, incluso como lector, ¿no? Acercarte a un libro sin ese prejuicio, ¿no? Ese consabido dicho de decir, hay que acercarse al libro sin juzgar la portada, ¿no? Pues aquí se Claro. vuelve cierto, ¿no? Y solo lo descubres hasta que lo lees, ¿no? Entonces, eso también es una maravilla, ¿no? Porque a veces quizá haya por ahí mensajes ocultos que no hemos descubierto simplemente porque no nos atrevemos, nos cerramos Sí, sí, ya de entrada a ni entrar a eso, no ¿no? queremos. Entonces, bueno, son solo 2 experiencias que ahorita puedo recobrar, pero muy No, gratas las pues dos. están buenísimas porque además ya estás revelando tus secretos como editor y personales Muy también. ordenado también siempre, David. Pero creo que acabas de mencionar una palabra clave, que es la intuición, ¿no? Es algo que más allá
de la preparación, del tiempo que se le dedica a este oficio, de a veces regarla, pero otras veces también salir avante con mucho éxito con los proyectos. Está entre medio de todo esto esa sensación, ¿no? De la intuición. Tú, Lalo, ¿cómo has utilizado pues este sensor, este sensor natural para la selección de tus proyectos o para la hora en la que estás editando ensayo o estás editando algún otro tipo de contenido? Sí, o sea, totalmente tienes que estar como muy atento a lo que está pasando en el mundo para tratar de ver qué es lo que puede generar interés en la gente, ¿no? Pues acá tenemos muchas herramientas que nos dan esa posibilidad, o sea, tenemos algunos índices de venta que nos dicen cuáles son las tendencias que están funcionando más, Claro. pero sí creo que la idea de, o sea, este olfato del editor creo que es importantísimo, ¿no? Ahora que también se habla de lo de la inteligencia artificial y Ujú. una de nuestras grandes amigas que fue editora acá está investigando de cómo Sí, podrían producirse bestsellers a través de ellas, pues también creo que le va a hacer falta también este instinto, ¿no? O sea, tampoco creo que sea una profesión, un oficio que se pueda sustituir tan fácil con máquinas, ¿no? Yo sí de creo que ninguna Ujú. manera. el olfato editorial es algo pues que se va ahí nutriendo siempre con tus lecturas, con todo lo que estás viviendo, con todo lo que estás consumiendo de productos culturales y de la vida misma, ¿no? O sea, estar muy atento a lo que pasa en las noticias, a lo que pasa en el mundo, es importante para que puedas tratar de proponer nuevos temas, ¿no? Más, por ejemplo, la línea en la que yo estoy, que es ensayo en general, ¿no? Puede ser historia, divulgación científica, político, y la parte periodística también es muy importante ver lo que está pasando ahorita, ¿no? Realmente creo que es fundamental estar al pendiente y tratar de tener ese olfato. Creo que otra cosa que es importante de la que hablemos es que pues a fin de cuentas es un negocio, la empresa en la que trabajamos pues también persigue eso, ¿no? Creo que hay una importancia muy relevante que es también notar el éxito comercial de algunos libros, ¿no? O sea, creo que a fin de cuentas lo que perseguimos es que tengamos un buen libro y que se venda bien, ¿no? Yo eso Ujú. lo aprendo mucho también de un gran editor de acá que tenía apuntado ahí en su pizarrón, hay que hacer buenos libros y hay que venderlos bien. A fin de cuentas creo que es a lo que respondemos en esta editorial, ¿no? Y creo que todas las editoriales tienen la intención de llegar a los lectores adecuados con buenos libros, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que apostar por hacer. Y aquí, bueno, también este instinto comercial o algunas exigencias que tenemos acá en la editorial de que se vendan, pues también nos invita a que estemos pensando qué libros van a tener un éxito, ¿no? Y ver, como les digo, las tendencias que se está consumiendo. Eso también creo que es importante que lo tomemos en cuenta más en el perfil que tenemos acá, ¿no? Ok, oye Lalo, y en ese sentido, retomando la idea de la intuición, ¿qué libros fueron los que, digamos, lanzaste, publicaste y te dieron una gran sorpresa? Pues tengo uno muy claro, que digo, estaba todavía un poco más joven acá en la editorial y me tocó participar en Temporada de Huracanes de Fernando Ujú. Melchor. Y la verdad es que, bueno, yo ya la había seguido antes, había leído un poco de ella antes y me gustaba mucho, pero cuando leí Temporada dije, esto es un novelón, ¿no? A mí me Claro. gustó muchísimo y pues dije, le va a ir muy bien, ¿no? Y cuando lo lanzaron, pues como que no tuvo ese impacto, me acuerdo mucho que salió en mayo y como que no tuvo ese impacto tan fuerte que yo esperaba, pero también fue un poco porque pues, faltaba como dejarla ahí un poco reposar, porque a final de año en las listas de los mejores libros fue cuando empezó a destacar y ya después vinieron las reimpresiones acá y la verdad pues ya después se convirtió en lo que es ahora, ¿no? Es un libro ya de referencia para la literatura mexicana contemporánea y que pues se sigue reimprimiendo, ¿no? Y acá ha tenido un éxito pues brutal, ¿no? O sea, sí ha Sí, tenido, Tremendo, sí. que le ha eso, ido muy muy bien. que eso pasa también mucho con los títulos literarios, es decir, creo que todavía se acompañan de ese boca a boca, Sí, ¿no? Y Claro. puede ser un poquito distinto en la naturaleza a los libros de autoayuda, ¿no? sí. Solo por poner ahí dos ejemplos contrastantes. Y ahí creo que justo esto que les platicaba de hacer buenos libros y venderlos bien, se pudieron ahí combinarse, porque sí fue un buen libro en el que les digo yo, pues me sentí como muy feliz de haber leído ese libro, estaba muy contento cuando se publicó y después ya cuando se pudo vender también te da satisfacción, ¿no? De que está teniendo un impacto importante también para la literatura y para el público en general. Sí, para las Y por- letras mexicanas, sí. sí, y porque al final significa que el libro está llegando a la gente y que la gente está conectando, ¿no? Justo esto que decíamos al principio, ¿no? De repente, bueno, a ti no te tocó como contratar el libro y buscarlo o encontrarlo más bien, pero sí te tocó trabajar con él, ¿no? Pero es un verdadero gusto, ¿no? Cuando descubres que eso que creías
o en lo que más bien creíste, ¿no? Que dijiste, vamos a lanzarlo, ¿no? Un poco como lanzar el mensaje a la botella, perdón, el mensaje en la botella al mar. Apostar. Ajá, exacto, ¿no? Es una, es una frase, ¿no? Y una metáfora que se usa mucho en la industria, ¿no? Sobre que los libros son apuestas, ¿no? Porque realmente nunca sabes cómo van a funcionar, pero tú crees y lo lanzas con la esperanza de que sí resulten, ¿no? Sí. Y a mí en este sentido creo que una de las cosas con las que sí me tocó como pelear, ¿no? Fue esta novela gráfica, que de hecho ahora estamos presentando ya el tercer libro, que es La caída de Tenochtitlan, de José Luis Pescador, ¿no? Aunque somos una editorial muy grande, no somos una editorial que suela publicar novela gráfica o que suela incursionar en este terreno que se tiene como más presente como del cómic, como de la historieta, y que además hay un prejuicio ahí que ahorita no voy a detallar, ¿no? Pero sí enfrenté cierta resistencia, ¿no? de la editorial, y no por acusar a nadie, sino simplemente porque no era nuestro mercado. Y, sí, el mercado en México de por sí, ¿no?, es un poco más cerrado en cuanto al cómic. Sí, esa es la impresión que tengo de novela gráfica. Sí hay un nicho pues muy cerrado, digamos, pero creo que en parte es precisamente porque no hay un impulso financiero, ¿no? Como decía Lalo, es una industria y la industria pues quiere recuperar su inversión y quiere, porque de otra forma no hay manera de que nos mantengamos haciendo libros, ¿no? Entonces en ese momento creo que además la editorial estaba en un mal momento, ¿no?, financieramente, porque pues siempre estamos sujetos a estas fluctuaciones, ¿no? Como decíamos, los libros son apuestas y por mucho que publiquemos nunca sabemos bien a bien si van a resultar o no. Pero entonces había cierta resistencia para este libro, de hecho ya me lo habían rechazado y fue uno de los primeros libros que me tocó editar ya por ahí por el 2017, 2018, hace ya 5 años, ¿no? Eso habla del tiempo que llevamos acá. Es otro podcast precisamente, ¿no? Pero pues me atreví, fui a buscar a nuestro director y me planteé ante él presentándole el proyecto, le llevé algunas impresiones de las páginas que teníamos disponibles en ese momento, le presenté cuál era nuestra proyección económica, ¿no? Que sí podíamos recuperar un poco si llegaba a funcionar, que teníamos que hacer algunos ajustes con el área comercial, etcétera. Y al final lo aceptó, se convenció y sacamos ese primer título, ¿no? Sí, le fue bien. Y le fue muy bien, de hecho se acaba de reimprimir, como decía, eso fue ya que lo publicamos en 2019, ¿no? Ya en agosto ya teníamos ese libro, en 2021 publicamos el libro número 2, en medio de la pandemia, y acabamos de presentar este domingo pasado, bueno, ustedes que nos van a escuchar después, pero estoy hablando del domingo 5 de marzo, acabamos de presentar el libro 3. Entonces da, pues, como decía, mucho gusto y mucha emoción ver que estos proyectos en los que uno cree, ¿no? Y que a veces hay que ir contracorriente, que puedan resultar y que puedan agradarle al público, ¿no? Y me dio realmente mucha alegría ver que en esa presentación había gente que llevaba los 3 libros, ¿no? Sobre todo muchos jóvenes, ¿no? Que tienen ya esta intención justo de ilustrar o de que simplemente son apasionados de la novela y ver que precisamente, y volvemos al principio, ese mensaje llegó y está conectando con la gente. Creo que es la mejor alegría y el mejor gozo que puede tener un editor, ¿no? Sí, totalmente. A mí otra satisfacción que me gusta es cuando voy en el transporte público, en el metro o algo así. Eso es magnífico. Y te encuentras a alguien que está leyendo un libro que tú editaste. La verdad es eso es como, pues como les digo, a fin de cuentas no conocemos a nuestro público en persona, no sabemos exactamente quiénes son, pero lanzamos estos libros y alguien va a llegar, ¿no? Y de repente encontrarte con alguien que sí conectó con algo que tú tenías la intención de publicar, que tuviste esa corazonada, pues está padre. La verdad es que es una de las cosas más bonitas ver que alguien tiene uno de los libros en el que tú pues incidiste mucho, ¿no? Para que llegara ahí. Yo quisiera preguntártelo, perdona que me meta ahí en la conexión, pero también creo que es muy importante que hablemos de la forma en la que están llegando los libros a la editorial y tú tuviste una corazonada interesante que está cambiando ahora también como la idea de los influencers, ¿no? Pues tú participaste en la contratación de un libro muy exitoso que fue el de Se Regalan Dudas. Sí. Creo que ahora pues nos llegan los libros de diferentes maneras, ¿no? Estos manuscritos no solicitados, libros de autores que publicamos en otro momento. Conocidos de autores también. Conocidos de autores. Llegan a través de eso. Pero ahora también estamos buscando a las personas, ¿no? O sea, realmente ahora toca como ver quiénes van a hacer un proyecto o la persona realmente es el proyecto que nos importa, ¿no? Y tú tuviste esa visión de ver un podcast que estaba siendo muy exitoso y cómo te aventaste como a que se hiciera libro también eso, ¿no? ¿Cómo fue para ti? Sí, bueno, han habido muchos títulos exitosos de ese tipo, ¿no?
Yo creo que en palabras de un amigo muy querido, decía que estamos viviendo los tiempos en donde los lectores están cerca de los escritores, ¿no? O en este caso de pues, los podcasteros o de la gente que está haciendo contenido en redes sociales y simplemente basta mandar un mensaje a través de las redes sociales. Y eso fue lo que hice. O sea, básicamente empecé a seguir en Instagram. Me gustó mucho el contenido que ellas proponían ahí, la manera en que trataban temas de salud mental, de emocional, y me sentí muy identificada con el público, más allá de que me gustó, pensé que podía ser muy interesante amplificar ese mensaje que ellas tenían y les escribí por Instagram, o sea, les mandé un mensaje y les dije, oigan, me gustaría mucho poder conversar con ustedes y proponerles hacer un libro. Y creo que eso, por lo menos antes, no se daba, ¿no? O era más difícil. Yo creo recordar por lo menos hace 15 años o por ahí alguna presentación de libro justo en alguna feria de minería o en alguna feria del Zócalo, acercarse a un escritor o simplemente a alguien que había publicado un libro, un historiador, no un ensayista, era mucho más imponente. Era un poco más complicado hacerlo, no te animabas o quien se animaba, pues casi siempre se podía esperar una respuesta un poco hostil. A lo mejor en los menores de los casos, pero bueno, al menos esa idea yo tenía, ¿no? Y creo que justo las redes sociales han hecho eso, ¿no? O sea, han hecho más estrecho esta comunicación entre ambas partes y es ahora una de las labores de los editores de todo tipo, ¿no? O sea, ir directamente a la fuente, ir directamente y contactar a estas personas que están haciendo contenidos en redes sociales, que algunos, la verdad, pues son muy valiosos, ¿no? O sea, creo que todos tenemos experiencia aquí, Lalo, David, o sea, en contratar títulos que uno directamente va y busca y que pues es una suma de, sí, de la intuición que ya platicamos, sí, a lo mejor también de las plataformas que tenemos para medir audiencias y saber si ese contenido va a ser interesante o tiene seguidores y posibles lectores, pero más allá de eso, creo que cuando se conjunta todo y cuando además encuentras un contenido muy valioso y muy interesante para lectores, que fue el caso de Se Regalan Dudas, creo que tienes un libro asegurado, o sea, tienes un libro que va a ser exitoso 100%, ¿no? Y son pequeñas joyas que pues sí, que yo creo que vas hallando por ahí, no está tan fácil, creo, ¿no? O sea, encontrar como ese conjunto de un contenido que sea realmente 360 grados. Alguien páreme de mi verborrea, por favor. Sí, es interesante lo que mencionas, Elo, porque nos habla de por lo menos dos temas importantes que reconozco. Uno, la gran cantidad de contenido que se está generando hoy en día precisamente gracias a las redes sociales, ¿no? Hay un montón de plataformas, ¿no? Ahora existe TikTok, ahora es mucho más fácil para cualquier persona grabar un podcast como este, ¿no? Bueno, nosotros lo estamos haciendo en un estudio, pero hay gente que puede hacerlo en su casa con su celular, con un micrófono. Totalmente. Entonces hay un montón de gente allá afuera con mucha creatividad, con muchas ganas de decir cosas y que muchas veces se limitan a esas plataformas, que digo, son muy populares, pero que no apelan a todo el mundo, ¿no? Claro. Porque son plataformas Sí, no todos también llegan de ahí. alguna manera cerradas, ¿no? Estamos ligados a esto que se conoce como el efecto burbuja, porque solamente seguimos aquello que nos gusta y y dejamos fuera aquello que no nos gusta o que no está en nuestro segmento de edad, ¿no? Porque ahora las redes funcionan también así, ¿no? Pero justo, ¿no? Creo que este logro que hiciste de detectar un contenido, ¿no? Y a unas autoras que estaban ahí haciendo un podcast que era, pues, de diversos temas, ¿no? Muy interesantes todos ellos, pero llevarlo a un formato distinto, ¿no? Creo que ese es el segundo tema que quería decir, ¿no? O sea, Sí. esta capacidad de llevar el mensaje más allá de su formato original, ¿no? Creo que eso es también una Sin que tarea pierda muy su reciente. esencia, ¿no? Exacto, Sí, ¿no? totalmente. Y ese es un trabajo muy minucioso, ¿no? Y requiere, además de la intuición y de esta búsqueda, ¿no? De potencial, pues requiere sobre todo de mucha empatía, ¿no? No solo ya para conectar con el lector de cara a este mensaje que le vas a ofrecer, sino con el propio autor, ¿no? Para ser lo más respetuosa posible con ese mensaje que ellas quieren dar
y que quizá precisamente porque es un formato distinto al que están acostumbradas, pues no saben todavía bien a bien cómo presentar, ¿no? Y ayudarlas a darle forma y a poder generar al final este nuevo producto, este nuevo medio que es un libro y que después resulte muy bien, pues creo que debe ser también una tarea importantísima, ¿no? Y muy satisfactorio también. Sí, sí, la verdad es que disfruté mucho hacer ese libro y eso me lleva a pensar que seguramente a ustedes les ha pasado por la mente el hecho de que tenemos contenidos que nos llegan, ya lo dijimos, por diversas vías y que muchas veces también se pueden plantear que caben perfectamente bien en un libro, pero que también pueden ser un audio, por ejemplo, un audiolibro de manera mucho más natural, y nosotros lo llamamos aquí audio originals, pero que a lo mejor no necesita pasar ahora ya por el libro, ¿no? Que puede ir directamente para allá. Y en ese sentido, me gustaría saber si justo han detectado, ¿no? Contenidos que pudieran ir para esas plataformas directamente. Sí, claro. Yo tengo una experiencia pues muy reciente, o sea, uno de los autores que ya publicamos acá, Manu Ureste, él justo me mandó, bueno, hicimos una contratación de un libro colectivo con él y otros dos autores, y él además pues me dijo, oye, tengo este proyecto, se llama Narcopandemia, que es un proyecto pues evidentemente nació en la pandemia, Y que ya está ya en está, audiolibro. sí, Ah, lo Narcopandemia pueden está ahí, conseguir. sí, está muy, muy padre, la verdad es que sí quedó muy bien, pero pues es un proyecto que decía, oye, pues es que la pandemia paró todo, pero en realidad la delincuencia sigue, ¿no? Él fue a reportear algo, se empezó a hablar con un bolero en Reforma y le dijo, es que está muy baja la venta, bueno, el servicio, Sí, no puedo pagar ni mi pasaje y además me están cobrando El el lugar, uso de, ¿no? ¿no? el Ajá, derecho el de derecho de piso, piso. ¿no? Y entonces, pues justo ahí la maña no se detiene, ¿no? Y él empezó a investigar eso y se encontró muchos ejemplos y la verdad creo que quedó muy, muy bien y sí, justo yo le propuse hacer un audiolibro, él también, pues creo que es muy, muy normal que siempre tengas esa intención de que se publique, de tenerlo en papel, pero él se adaptó muy bien y le entusiasmó bastante la idea de que se grabara y él fue muy partícipe, él de hecho grabó la introducción, también fue a ver cómo los narradores hacían ese trabajo y quedó muy contento. La verdad sí creo que también ahora estamos en esa posibilidad de crear distintos productos, ¿no? No solamente el papel, Sí. digamos que pues sí es el eje rector de nuestra industria, pero que también ahora estamos tratando de llegar a otros medios, ¿no? A través Y esto era una trampa. En realidad yo quería preguntar si en esos contenidos también se requiere un editor. Esa sería mi pregunta clave. Porque ya no estamos hablando de un formato físico de libro, pero también lo necesitamos. ¿También es necesaria esa figura ahí? Yo diría que sí, pero quiero que David elabore tantito y ahorita entonces pues... Bueno, mi experiencia con audiolibros es, la verdad, muy poca, pero yo creo que sí, ¿no? O sea, la edición no es una labor propia del texto impreso, por mucho Ya que sé, sea como la labor completamente de primordial, ¿no? acuerdo, sí. O la faceta más conocida de la edición, ¿no? Pero existe la edición de video, existe la edición de audio. Muchas gracias al equipo de producción que está aquí Por detrás cierto, saludos al equipo de del cristal. producción que está fuera de la cabina. Pero la edición como oficio, como comentábamos al principio, tiene más que ver con darle forma a los contenidos y darle, en algún sentido, quizá en el más importante de los sentidos, darle la forma más propicia a ese contenido, sea cual sea, ¿no? Sea un texto, sea un audio, sea un audiovisual, sea, no sé, una obra de arte, que bueno, ahí ya se le llama curaduría, ¿no? Pero que es Sí, esta labor, digamos, análoga, ¿no? Entonces sí, creo que a tu pregunta yo respondería que sea en el medio que sea, ¿no? Y sea, aprovechando que Lalo también aquí comenzó precisamente como editor digital, ¿no? Que sea cual sea la forma en la que quieres presentar tu mensaje, que puedas apoyarte en alguien que tiene experiencia en ese medio y que pueda ayudarte a, pues, formarlo, a darle una forma más pulida, digamos, ¿no? Como decía, pues a su forma óptima, a su forma más aceptable y más propicia para el mensaje que quieres dar, ¿no? Y yo quisiera, aprovechando que tengo el micrófono, preguntarles, ya que hemos dado este inmenso recorrido sobre nuestra experiencia acá en la editorial, los síes y los noes de la edición, ¿cuál es hoy en día un libro del que ustedes se sientan orgullosos en el sentido en el que hemos estado conversando, o cuál creen que sea de estos últimos lanzamientos que han hecho,
un libro que destacarían, del que se sientan particularmente orgullosos, uno que fue muy grato trabajar con su autora o con su autor, uno que crean que sea importante por el tema, no sé, ¿no? ¿Con qué nos Sí, sí, sí. dejarían a quienes nos escuchan y a mí para poder cerrar esta conversación? Pues yo ya parezco disco rayado, la verdad, porque siempre recomiendo este libro, pero es que me parece fundamental. El Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. A mí, como lectora al menos, me cambió en muchos sentidos. No solo por, digamos, la historia, que para quienes nos escuchan y no sepan de qué va, es un libro de no ficción en el que Cristina Rivera Garza relata el feminicidio de su hermana y no solo eso, sino que busca darle seguimiento a ese caso, ¿no? Desarchivarlo, desempolvarlo, porque fue algo que sucedió en la década de los 90. El tema, a mí en particular, como una lectora que además pues se considera feminista, me parecía realmente importante, ¿no? Que llegara a lectoras, que estuviera en librerías. Y como editora, la verdad es que me pareció extraordinario poder tener la oportunidad de trabajar con Cristina Rivera Garza, a quien no hice más que aprenderle, porque tampoco es que pude editarle demasiado, me entregó el manuscrito prácticamente listo, pero sin duda hay algunas cosas ahí de las que me siento muy, muy satisfecha de haber contribuido, que ya a lo mejor en otra ocasión les platicaré. Y pienso que es un libro que además me permitió darme cuenta de lo afortunada que era en cuestión de poder compartirlo con mis amigas, de poder compartirlo con mi hermana, ¿no? Tratándose del tema que se trata, y que a mí en lo personal me dejó un gran aprendizaje. Pues no sé, la verdad es que hay muchos por los que me siento orgulloso. También creo que será medio injusto de repente decir uno más que otro, pero sí me siento muy feliz de haber participado en libros. Pienso a lo mejor en No es normal, de Viri Ríos. Es un libro que me gustó mucho porque ella logró hacer un análisis muy profundo y también supo pues llegar al público, ¿no? Creo que pudo dar un mensaje que a lo mejor parecía mucho más complejo y hacerlo muy, muy digerible para todo el público, ¿no? O sea, creo que también esta idea de que los temas fuertes solo se pueden hablar de una forma, o sea, también que está muy casado con la edición académica, creo que eso fue algo Ujú. que Viri logró muy bien Sí, que y me gustó mucho haber participado en ese proceso. La verdad es que ahorita estaba pensando en eso sobre todo por la pregunta esta de los audiolibros, porque ese libro también lo adaptamos para que pues cuadrara muy bien con el audiolibro, ¿no? O sea, tuvimos que hacer una edición para que pudiera llegar bien al formato de audio. Pero en general me gustó mucho ese libro, pero igual hay muchos de los que me siento muy orgulloso, muchos periodísticos, muchos ensayos que, insisto, no quisiera dejar Ujú. fuera, pero tampoco voy a mencionarlos porque se nos acaba el tiempo, pero bueno, ese es a lo mejor lo que diría ahorita. ¿Tú, David, qué? Pues yo, igual que tú, o sea, no puedo seleccionar uno de entre muchos, porque la verdad son también muchísimos los que me ha dado mucho gusto trabajar. Pero recientemente, en noviembre pasado, publicamos una novela de Margarita Dalton, de la que particularmente, bueno, de estos casos más recientes, me siento muy orgulloso de haber podido ser como el vehículo para esta recuperación de un título que estaba pues sin editarse desde hace mucho tiempo. Es una novela que se llama Larga Sinfonía en D, que se publicó originalmente en 1968 como parte de un concurso de una editorial de aquel entonces que se llamaba Diógenes y que lanzó al público 6 novelas distintas en esta especie de concurso de crítica literaria en la que la novela que recibiera más críticas o más reseñas en diarios iba a ser como la ganadora. Margarita publicó esta novela ahí, basada en una experiencia que había tenido en Londres, ¿no? Y es, pues, como se podrán más o menos dar cuenta por las siglas, LSD, es una experiencia con esta sustancia. Es un viaje de 3 jóvenes, Martín, Roberto y Ana, que pues durante este día viven un viaje de ácido lisérgico y todo lo que ahí sucede, pero está además muy enmarcado por el espíritu de la época, ¿no? Hay, por ejemplo, epígrafes de canciones de Bob Dylan, de repente se hace referencia a el arte de la época, algunas cuestiones existenciales que estaban pues no solo en la mente de la autora, sino pues, sobre todo en la mente de muchas personas de esa generación, que como saben pues fue crucial
para la transformación cultural que vivimos hoy quizá, ¿no? Y que fue muy importante en el siglo XX, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una novela que se enmarca en esta, pues, gran capa que llamamos contracultura y a la que yo me siento particularmente atraído, ¿no? Porque he sentido muy cercanos a autores como José Agustín, como Gustavo Sainz, como Parménides García Saldaña, y la verdad es que para mí esta novela era desconocida, ¿no? Hasta unos meses antes de publicarla, ¿no? Por ahí en alguno de nuestros comités editoriales alguien comentó que la novela existía, me di a la tarea de buscarla, la encontré en PDF porque era inconseguible, se imprimieron solamente 3,000 ejemplares y luego dejó de circular y ahora son muy caros, ¿no? Se había encontrado uno porque costaba 3,000 pesos y no me alcanzaba. Pero la pude leer en PDF, busqué a la autora, la contacté y ella aceptó gustosa. Y bueno, ahora la estamos volviendo a publicar bajo el sello de Lumen y me da mucho gusto que circule porque también la autora está contenta de pues volver a tener esta atención, de que es una novela que no había circulado, que ella pensó que jamás se volvería a editar, que nunca íbamos a volver a hablar de ella, porque además Margarita tiene hoy una vida muy distinta, ahora es investigadora en antropología social. Entonces, pues digamos que fue una especie de sorpresa para ella, ¿no? Pero creo que es una novela que tiene un lugar ya ganado precisamente en esta generación de narradores y narradoras de estos años 60 y 70 y que, bueno, pues ahora vuelve a estar a disposición de los lectores, ¿no? Entonces yo muy contento de haberle ayudado con esto, de haber detectado esta enorme falta en el catálogo de publicaciones nacional y nada, pues creo que yo cerraría con eso. Muchísimas gracias, David, Lalo. Creo que hemos llegado al final de la transmisión. En próximos podcasts vamos a poder seguir hablando de estos proyectos que tanto nos han apasionado y seguramente los que vienen, porque me encantaría que platicáramos de novedades para la próxima. Pero bueno, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a ustedes y a La Langosta Literaria y al equipo de producción que está aquí afuera saludándonos. Un abrazo. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, @langosta_lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube,